Bien, estamos en el segmento saludable y hoy nos acompaña el doctor Jonás de Jesús, neumólogo de nuestra gente de Incardio. Doctor, bienvenido. Usted la semana pasada como se me perdió un poquito, pero ya estamos aquí. Muchas gracias, Marco, por invitarme de nuevo. Sí, ya teníamos como 2 semanas, creo que no Sí, es. ¿verdad? Entonces, qué bueno que volvimos, a pesar de que hoy no es jueves, pero aquí Es estamos. que mañana viene el mero mero. Sí, exacto. El doctor Entonces, Franklin no Rodríguez cambiaron. Pantaleón. Exacto, entonces, ¿Verdad? pero qué bueno que le demos la oportunidad a la parte de neumología, que es bien importante durante todo el año, pero en esta época del año, como que ascienden mucho más los casos respiratorios, entonces es bueno que llevemos siempre la información a la sociedad para que esté clara en dichas situaciones de salud y poder acudir a tiempo, que es lo importante. ¿Cómo no? Hay mucha gente que le da sinusitis. Primero, ¿qué es eso? Bueno, la sinusitis ¿Y, es una... y qué la provoca? Vamos a ver. Exacto, la sinusitis es una inflamación de los senos, la caja torácica, la caja ósea de la cara tiene espacios como huecos. En este caso, por ejemplo, están los senos maxilares, etmoidales, están los senos frontales. Entonces, cuando esa parte se inflama, se Porque ese provoca es el término. una sinusitis, porque itis Es significa inflamación. inflamación, correcto. Entonces, como cuando la persona tiene una apendicitis, Es una porque tiene una inflamación. inflamación del apéndice. Entonces, en el caso de la sinusitis, es una inflamación de esos senos, que generalmente se da por factores gérmenes que invaden esta área y entonces provocan una infección, ¿verdad? Ok. Entonces, es una infección entonces que sí, provoca esa inflamación. exactamente, se provoca una infección y esa infección lleva a una inflamación de esa área. ¿Y cuáles son los síntomas de la sinusitis, Bueno, doctor? generalmente son que la gente los reconoce muchas veces porque tiene congestión nasal, mucho como tupío. O sea, tupío, sí, tupío. Exacto, hay mucha congestión nasal, secreciones por la nariz que se llama rinorrea, los Sí. mocos por la nariz. Los mocos, sí, hombre. Que anda moqueando la Exacto. gente. Sí. También la persona comienzan a tener una voz más nasal, o sea, como de esa manera la gente se escucha, como hablando como por la nariz. Exacto. Dolores de cabeza, fiebre puede tener la persona y lo que lleva entonces a confundir al paciente con un proceso propio de la vía respiratoria baja es que comienza a toser. Porque esta inflamación lleva a que las secreciones que se van acumulando en la vía respiratoria alta, pues de una manera involuntaria baje a la vía aérea inferior y entonces provoque tos. Entonces el paciente comienza muchas veces a medicarse para una gripe que tiene y piensa que es a nivel pulmonar, Ya. siendo a nivel de la vía respiratoria alta, entonces el paciente no mejora. Entonces eso lleva a que el paciente utilice muchos medicamentos, pero no vea ninguna mejoría. Y es por eso que debe de acudir a la consulta para poder entonces nosotros, como neumólogos, poder descartar y poder ser más objetivo en cuál es el diagnóstico que el paciente tiene y consecuente a eso, pues poner un tratamiento. Exacto, porque hay gente que dice, porque usted mencionó los síntomas de la sinusitis, que hasta tosen. Exacto. Dice, ay, esta gripe me está matando, y no es una gripe, es una Exactamente, sinusitis. exactamente. Y entonces, como comentábamos fuera de cámara, empiezan a tomar medicamentos, un jarabe expectorante, una cosa. Exacto. Pero yo sigo igual. Cuando al fin y al cabo el tratamiento no está haciendo nada porque lo que estás tratando es un lugar, en este caso el pulmón, que no está afectado. ¿Entiendes? Entonces al tratar el pulmón, esta parte aquí arriba, que sigue mal, pues no recibe ningún tratamiento. Correcto. Usted habló que lo que provoca la sinusitis una especie como de germen. Eso es como germen. Sí, Eso es como una bacteria. Exacto, igual que por ejemplo en la misma influenza y todo esto, Ok. uno la adquiere para poder tener una infección pulmonar. Así hay gérmenes que también se llegan y se inoculan a la vía aérea superior y provocan una infección. Pero eso no tiene que ver entonces con la temperatura, si hay frío, calor o Bueno, la en esos sinusitis. casos ahí hay pacientes en los cuales por cuestiones alérgicas o predisponentes, pues tienen inflamación, en el cual hay una inflamación de los cornetes nasales, a nivel, por ejemplo, de los mismos senos, en lo cual no es una infección bacteriana en ese caso, sino una infección, un proceso inflamatorio solamente. Entonces, en ese caso, el tratamiento no es con antibióticos, sino que más bien con medicamentos que desinflaman dicha área, pero ya cuando el paciente tiene un proceso crónico de inflamación, ya en ese caso debe ser tratado exclusivamente ya por un otorrinolaringólogo, que es el que muchas veces lleva al paciente a una cirugía. Ok, porque doctor,
hay personas que cuando que hace frío, ¿verdad? De repente, ok, tienen frío, pero sienten como que la nariz, como que está como más fría y como cierta incomodidad. ¿Qué es eso? Sí, entonces ahí mismo, Vamos a ver, por ejemplo, pues son preguntas, sí, ¿verdad? sí, en esos pacientes pueden pasar varias cosas. Una, que tengan, como decía, de anterioridad, haya tenido proceso inflamatorio en la vía respiratoria alta y en ese momento, al esa área estar inflamada, per se, es decir, desde antes, y en ese momento ponerse en contacto con aires fríos o polvo o un cambio como del estado natural. Sí, que, perdón, mantenga la idea, que entren de repente a una oficina y esa oficina está como estamos ahora aquí Exactamente. en este estudio. Exacto. Entonces, por ejemplo, así. uno de nosotros que tenga una rinitis alérgica o una inflamación de esta misma área de la nariz, pues entonces va a poder tener una sobreinflamación de esa área ya inflamada. Y entonces, por ese motivo, presenta estos síntomas. Pero también, en el caso, por ejemplo, de los pacientes asmáticos, son pacientes que tienen muchas alteraciones de la vía respiratoria alta. O sea, no todo el asmático tiene alteraciones de la vía respiratoria alta, pero sí, muchos asmáticos lo tienen. Entonces, por ejemplo, son pacientes en los cuales uno puede encontrar dicha alteración. Es decir, son pacientes que, así mismo como usted lo menciona, al entrar a un cuarto frío, al, por ejemplo, cambiar de temperatura en el exterior, exponerse, porque muchas personas usted ve que aquí parece que hay mucho polvo, porque siento la nariz que me come o algo. Sí. Entonces, en ese caso, son personas que ya tienen ya inflamación previa, y entonces a esa inflamación se monta una inflamación nueva, es decir, un factor que lleve a que se pueda presentar dicha inflamación. ¿Cómo no? Es muy común, ¿verdad?, la sinusitis. Sí. Y ahí mismo pregunto, ¿y qué se puede hacer para evitarla, doctor? ¿Hay algún tratamiento, caso, alguna vacuna, qué sé yo? En ese caso, lo principal es, más que todo, poder tener el ambiente en el que uno está, tener ambiente que esté limpio, principalmente, porque muchas veces son los ácaros, el polvo, todo esto, los ácaros. ¿Qué es eso? Los ácaros son partículas pequeñitas, como insectos, que viven en la ropa, en la tela, en todo esto, los cuales pues llevan a que esta parte se puedan inflamar. Entonces, mantener también un estado de salud adecuado y en este caso principalmente tener la conciencia de que en el momento que se presenten estos síntomas, poder saber, como siempre ya hemos dicho aquí en el programa, que cuando el paciente tenga más de 3 días ya con un cuadro respiratorio, que el cual no mejore, debe de ir a una consulta. Correcto. Es decir, si es un catarro común, el paciente ya los 3 días, con el jarabito que esté tomando, su vitamina C y líquido, tiene que mejorar. Si ya los 3 días usted, después de utilizar los medicamentos, no mejora, es porque algo hay. O sea, algo pasa o no está mejorando. La sinusitis en los pacientes, edad, ¿dónde es más común? ¿Eso lo da a los niños? Sí, sí. Pero a los niños de meses, así, o recién nacidos. Puede presentarse, o sea, ya en esta parte influye mucho el desarrollo del órgano natural del niño, siendo cierto que en los niños, sobre todo en el varón, la vía respiratoria tiende a desarrollarse más lento que en la niña, entonces va a depender mucho de esto, pero sí, en todas las edades puede presentarse porque, como le digo, una inflamación de un órgano, o sea que no tiene predominio de edad, pero sí, en mi caso, que yo soy neumólogo de adultos, pues obviamente veo más adultos. Claro. Entonces no puedo, por ejemplo, por mi práctica, no puedo decirle más bien si veo muchos niños o no, porque en realidad no veo ninguno, pero en el caso de los adultos, y lo que sí estamos viendo mucho en cardio, nuestra consulta de neumología, es que muchos pacientes van con cuadros de respiratorio, en lo cual el paciente entiende que el proceso es pulmonar propiamente. Y cuando evaluamos desde la parte clínica, que es muy importante, en la cual se interroga al paciente, luego se evalúa, nos vamos dando cuenta que no es respiratorio. Y en el momento entonces, cuando procedemos a realizar, por ejemplo, una tomografía, en este caso, de seno paranasal. Eso le iba a preguntar yo, por ejemplo, ¿qué estudio usted hace para estar al 100% Exacto, de que estamos hablando de una sinusitis? Exacto, ¿no? Lo primero es la clínica. Sí. O sea, los síntomas que te da el paciente te van ubicando. La clínica es la madre de toda la medicina. Entonces, luego de esto, que evaluamos al paciente, se manda a hacer una tomografía de seno paranasales y es donde entonces podemos como confirmarla,
la alteración, y entonces ya hice saber que no es el pulmón, sino más bien la vía respiratoria alta, en este caso un proceso de sinusitis, ¿verdad? Repite mucho. Vamos a decir, la sinusitis viene siendo como una enfermedad, se podría decir. No, lo que pasa es que, ¿cómo le digo? ¿Cómo le llamaríamos? No, es un proceso un agudo. proceso, ok. Es un proceso agudo, como si fuera una neumonía. Exacto. Es decir, las neumonías son procesos agudos. Es decir, usted no sufre de neumonía. Hay mucha gente que dice, yo sufro de neumonía. No, eso usted le da... a usted le da un exacto. proceso en el cual hay una neumonía y usted debe resolverlo. Porque si el proceso continúa, entonces usted tiene otra condición de salud, que no es una neumonía. Es decir, porque la neumonía son procesos que se dan ya sea por virus, bacterias, hongos, pero se dan en un momento determinado. Que lleve a una complicación posterior, sí lo puede haber, pero no que usted se mantenga toda la vida medicado por una neumonía. No. Como por ejemplo pasa cuando el paciente sí se medica por un asma, por la EPOC, que son enfermedades sí crónicas del pulmón. Correcto. Bueno, se habla, doctor, que viene un frente frío, ya las temperaturas empiezan a descender y en vía de consecuencia la gente anda, como dicen, la influenza, ¿no? Y lo que la gente llama la gripe mala. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, en ese caso, bueno, que usted lo menciona, cada vez que, bueno, ahora en esta época Ahora, que estamos, y sobre del todo, año sobre todo. Y sobre todo diciembre no, enero es Exactamente. enero y febrero son meses muy fríos. Exacto, son meses fríos en los cuales nuestros pacientes, en los cuales padecen ya de una enfermedad propia, son los que más se tienen que cuidar, porque son pacientes que pueden tener complicaciones, pero toda la sociedad, todos, porque todos respiramos, debemos de cuidar nuestra salud pulmonar, tratando primero de mantenernos abrigados cuando están estos cambios de clima, mantenernos, si estamos en un lugar donde hay mucha gente, utilizar mascarilla, porque la mascarilla nosotros tenemos la idea que es del COVID nada más, pero no. Todas las enfermedades respiratorias, desde hace muchos años, bueno, desde siempre, mejor dicho, el evitar, por ejemplo, la contaminación de cualquiera de estos gérmenes era con la mascarilla. Lo que pasa es que sonó más con el hecho porque del esos COVID. gérmenes entran por la nariz. Exactamente, cuando yo hablo, cuando canto, cuando toso, cuando estornudo y usted está cerca de mí, yo puedo infectarlo a usted con un germen. Entonces ya depende de su cuerpo para responder a ese germen. Entonces, lo mismo que pasaba con el COVID. Menciono mucho el COVID porque Sí. es algo que todos lo tenemos muy fresco y de lo cual aprendimos mucho. Entonces, pero siempre ha estado esto. No sé si usted recuerda o llegó a ver los asiáticos en los aeropuertos, en lugares siempre donde con iba, siempre usaban mascarilla. mascarilla. Sí. Y no era por el COVID, porque ellos se cuidaban de todos estos procesos. Además del hecho de que tienen mucha contaminación, polución en su ciudad. Sí, sobre todo China, Japón. Exacto. Sí. Entonces, y más Japón, sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Es muy industrializado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto lleva al aumento de los casos, o sea, no hidratarse bien, no tener un buen estado de salud, es decir, si no tienen controlada su enfermedad de base, tratar de mantenerse bien alimentado, o sea, tener la defensa fuerte, vacunarse. Las vacunas de la influenza, del neumococo, son vacunas que anual se deben poner. Y entonces esto todo el mundo, no importa la edad. Todo el mundo. Lo que pasa es que voy a poner. Salud Pública primero se las pone a los grupos vulnerables. Sí, a la población infantil. Los niños menores de 5 años, las personas envejecientes, personas con trasplante, con cáncer, con enfermedades que deprimen el sistema inmunológico, pero toda la sociedad debe vacunarse. ¿Cómo no? Finalmente, doctor, una persona que venga de vacaciones ahora en diciembre, que de acuerdo a las autoridades, unas 600,000 dominicanos estarán vacacionando. La mayoría de esas personas vienen de Estados Unidos, sobre todo en la parte este, en Nueva York, Filadelfia, Boston. Que bien frío allá. Donde hay un frío extremo, ¿no? Claro. Esas personas que vienen con ese frío y esa nieve, esa cosa, y de repente se encuentran con un calor aquí, ¿no le afecten algo la salud? Bueno, en ese caso, por ejemplo... Porque al revés también, y también los que van de aquí para allá, que se encuentran con un friazo, sí, ¿qué hacen? Ahí, por ejemplo, en ese caso, como hemos hablado, y creo que lo hemos mencionado también en otras ocasiones, depende mucho como de la persona. De la defensa. De la defensa de la persona, de los antecedentes que ya el paciente tenga. Por ejemplo, yo o usted, que tal vez no tenemos ninguna enfermedad pulmonar,
vamos o venimos y tal vez no nos ocurra nada. Exacto. Pero nuestra madre o un hermano, un amigo que sea asmático, vaya y entonces tenga el encuentro de su enfermedad con aquella condición climática y entonces sí pueda afectarle. Es decir, no una cosa no es consecuencia de la otra. Es decir, no siempre claro, porque depende de la persona. Depende mucho por ejemplo, el de la que persona. viene, que está en un frío intenso, y de repente viene a un calor, una cosa, ese cambio le podría, Exactamente. aunque sea una gripecita, le puede dar. Podría tener algún efecto, como le digo, ya todo partiendo del antecedente del paciente, Exacto. más que por el mismo ambiente como tal, lo que sí, que obviamente en el ambiente en el que te encuentres, va a depender de los gérmenes que estén circulando. Porque, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos un germen muy, de todo lo que está circulando junto con la influenza, el COVID, está el virus sincitial respiratorio, que es un virus muy frecuente en los niños, muy frecuente en niños menores de 2 años. Pero ahora yo que trato adultos, tengo muchos pacientes adultos con el virus. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente si uno lo relaciona, busca que esa persona tiene un niño en la casa, un nieto, un hijo. Entonces, por eso, como le digo, depende mucho del ambiente. Del ambiente, como sí. Todas las enfermedades. Correcto, ¿Entiendes? doctor. Pues nada, pues 1.000.000 de gracias y vamos Amén. a recordar dónde está nuestro querido neumólogo, el doctor Jonás de Jesús. Sí, nosotros estamos ubicados en Incardio, queda en la calle 27 de febrero, entre la calle Rivas y Salcedo, aquí en San Francisco de Macorís. Estamos allá en horario corrido, desde las 7:30 de la mañana, generalmente hasta las 6 de la tarde o hasta que la gente llegue. Hasta que la gente esté Entonces, de lunes a viernes. Tenemos el servicio de neumología, que es el que yo represento. Está, obviamente, el servicio de cardiología con el doctor Rodríguez Pantaleón de cabeza. Con Franklin, sí. Tenemos allá también un servicio de diabetología, de nutrición y un servicio de gastroenterología, por el momento. Qué bueno, sí, porque vamos a seguir creciendo. Claro que sí. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Jonás de Jesús, neumólogo de nuestra gente de Incardio, que ha estado en el segmento saludable.